Hoy te vas a encontrar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Ahora con límites algebraicos. Y lo que voy a hacer aquí, estos límites son muy usados. Bueno, el tema de límites se ve en bachillerato y es importante saberlos, ya que es un tema recurrente en los exámenes y posteriormente en cálculo, pues es necesario. Bien, en este ejercicio tenemos el límite cuando x tiende a menos 4 y tenemos un cociente x al cuadrado menos x menos 20 dividido entre x al cuadrado menos 16. Bien, primero que nada, nosotros cuando tenemos un límite, lo inicial es evaluarlo hacia donde este tiende. Aquí nos dice que x tiende a menos 4. Entonces, ¿cuál es el paso? Evaluarlo. ¿Por qué? Porque hay veces que tratamos de resolverlo y como si fuera un límite indeterminado y resulta que no lo es. Resulta que es un límite bien definido y no tenemos que hacer ningún artificio algebraico. Entonces evaluamos menos 4 al cuadrado menos, que multiplica a menos 4, menos 20 entre menos 4 al cuadrado y menos 16. Es importante respetar los signos. Este menos es el menos de aquí. Entonces hay que respetarlo y hay que ponerlo. Y este menos 4 pues es de este de aquí, del número al que tiende x. Entonces bien, seguimos, vamos a evaluar. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos por menos es más, 4. Y menos 20. Esto en el numerador me da 16 más 4, 20, menos 20, 0. Luego tenemos menos 4 al cuadrado, que es 16 positivo, menos 16. Y esto también es igual a 0. Tenemos una indeterminación, evidentemente, de 0 sobre 0. Esto es importante, ya que 0 sobre 0 e infinito sobre infinito es la única manera en que nosotros vamos a poder resolver un límite, es decir, que el límite efectivamente tenga solución. Si hay alguna otra cosa, como por ejemplo un número 3 entre 0, entonces el límite pues no tiene solución, no hay límite. El límite es normalmente infinito cuando pasa todo eso, es indeterminado porque se extiende hacia el infinito. Pero cuando tenemos un 0 sobre 0 o un infinito entre infinito, entonces podemos usar artificios algebraicos para poder resolverlo. Y bien, aquí qué es lo que vamos a hacer. Primer paso, aquí lo que nos está causando conflicto es el x al cuadrado del denominador. Y bueno, aquí toda la expresión al evaluar el 4. Pero vamos a fijarnos en algo. Cuando nosotros evaluamos el 4, el menos 4, en los dos polinomios, sucede algo particular que deberían de conocer, y si no se los digo. Al evaluar menos 4 quiere decir que su conjugado va a ser factor de eso. ¿Qué quiero decir? Que a la hora de evaluar el menos 4 va a ser factor x más 4 de este polinomio y también de esto. ¿Qué quiere decir que es factor? Que x más 4 multiplicado por algún otro término, a más b, etcétera, me va a dar esta de aquí. Entonces ya tengo, o ya sé, que x más 4 es factor de este y también es factor de esta de acá. Siempre que nosotros evaluemos en un polinomio, como por ejemplo aquí menos 4 y nos da 0, quiere decir que el conjugado es
factor de ese polinomio. El conjugado es el número con el signo contrario. Aquí por ejemplo sería x más 4. Ese podría ser de primera vista el factor que nosotros podríamos considerar, porque si le pusimos menos 4 y nos dio 0, a lo mejor es factor, pero no. Su factor es el conjugado, es decir, x más 4. Lo mismo, pero con signo del segundo término, del término independiente cambiado. Entonces aquí tenemos x más 4, perdón, como factor de el polinomio del numerador y factor del polinomio del denominador. Entonces ahí tenemos nuestro primer consejo, nuestro primer tip, que ya sabemos uno de los factores, tanto del numerador como el del denominador. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Yo tengo aquí en el numerador, hay que fijarse qué tipo de ecuación tengo, de polinomio, perdón, tengo x al cuadrado menos x menos 20. Esto se ve como un trinomio. Posiblemente, y lo más probable es que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a ver cómo es que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Nosotros, para factorizarlo, tenemos que encontrar dos números que sumados nos den menos 1, recuerden que aquí hay menos 1, y multiplicados nos dé menos 20. Entonces nosotros ya sabemos un factor, ya es una ventaja, x más 4. Ahora, ¿qué número sumado con más 4 me da menos 1? Pues menos 5. Y multiplicado me da menos 20. Entonces ya tengo mi segundo factor, que es x menos 5. Y esto lo podemos comprobar si nosotros hacemos ley distributiva aquí. Y así podemos obtener al final esta expresión. Pero bueno, nosotros ya tenemos aquí factorizado. Ahora vámonos al denominador. Tenemos x al cuadrado menos 16. Siempre que tengamos un número elevado a un cuadrado, un signo menos y otro número, un número independiente, podemos nosotros hacer una diferencia de cuadrados. No importa que no sea que aquí fuera un 15 o que aquí fuera cualquier otro número que no tuviera un cuadrado perfecto. Lo podemos hacer como diferencia de cuadrados. Claro, quedaría como radical, pero se puede hacer. Aquí 16, si se fijan, sí es cuadrado de un número, o sea, tiene raíz cuadrada. Entonces nosotros tenemos x al cuadrado menos 16. ¿Cómo sé que es una diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados se va a factorizar como x menos a, que multiplica a x más a, cuando tenemos x al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces tenemos que a al cuadrado es igual a 16. Entonces ¿a qué será? Igual pues a 4, porque 4 por 4 es 16. Entonces ya podemos factorizar nuestra diferencia de cuadrados como x menos 4 por x más 4. Y bien, ya tenemos aquí lo que vamos a colocar en el numerador y en el denominador. Seguimos, entonces vamos a reescribir el límite cuando x tiende a menos 4 de nuestro cociente, y en el numerador tenemos x más 4 que multiplica x menos 5, y en el denominador
x menos 4 por x más 4. Y bien, si aquí nos fijamos, tenemos un x más 4 y otro x más 4, como se los había dicho desde el inicio, simplemente por evaluar ese menos 4. Este con este se van, se hace un 1, lo mismo entre lo mismo es 1. Y nos queda entonces que el límite cuando x tiende a menos 4 de x menos 5, ya podemos quitar paréntesis, entre x menos 4, y ahora sí ya podemos aplicar el límite. Ya no se nos va a indeterminar. Entonces aplicando tenemos a x que vale menos 4 menos 5 entre menos 4 menos 4. Menos 4 menos 5 es menos 9 y menos 4 menos 4 es menos 8. Este menos entre este menos se hace más, y entonces tenemos que el límite cuando x tiende a menos 4 de nuestra ecuación original, que es esta de acá, x cuadrada menos x menos 20 entre x al cuadrado menos 16 va a ser igual a 9 octavos. Y este es nuestro resultado final. Y bueno, aquí nada más para recapitular, usamos dos artificios, dos técnicas algebraicas, que fue para el numerador el factorizar un trinomio cuadrado perfecto, y en el denominador una diferencia de cuadrados. Si sabemos esas dos cosas, podemos aplicar podemos desarrollar el límite y podemos llegar a un número que sea diferente de 0 entre 0. Pero bueno, el consejo que les di nos ahorra tiempo de saber que cuando nosotros evaluamos este menos 4 y nos da 0, su conjugado sabemos que es factor, y entonces ya podemos saber cuál es el otro factor, o es más fácil saberlo. Si ustedes, por ejemplo, no hubiesen sabido, aunque es más fácil, ¿verdad? No hubiesen sabido cómo aplicar factorizar un trinomio cuadrado perfecto, pues lo que pudieron haber hecho es dividir x al cuadrado menos x menos 20, lo dividen entre el factor x más 4, y entonces lo que nos quede aquí va a ser nuestro otro factor, igual para x al cuadrado menos 16, aunque es más laborioso, pero es otra manera de llegar al mismo resultado. El método que yo les doy es el más sencillo, pero bueno, hay que saber diferencia de cuadrados, que esa es muy fácil, y factorizar el trinomio cuadrado perfecto, que esa no debe de haber problemas, pero si es un poco más laborioso, requiere más tiempo para aprenderlo, sobre todo en algunos casos en los que no es tan evidente cuáles son los números que sumados nos den el primero y multiplicados nos den el segundo. Pero bien, eso es todo. Gracias por ver el video y hasta el próximo.